por parte de la Comisión Interamericana me acompañan el presidente, el expresidente comisionado Felipe González, así como la comisionada expresidenta Daina Shelton y relatora para Guatemala. Saludamos la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Guatemala. Tienen la palabra las peticionarias, los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Bien, buenos días, honorables comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señores representantes del Estado de Guatemala. Mi nombre es Marvin Ramírez y trabajo para el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas CAFCA. En esta ocasión venimos a dar a conocer la situación actual de la política pública de reparación de las víctimas del conflicto armado interno, pues a 1 año y 3 meses de la nueva administración de las autoridades del Programa Nacional de Resarcimiento. Si bien ha habido una apertura al diálogo, vemos que en hechos concretos aún falta mucho por hacer, existen muchas confusiones, tergiversaciones que nos preocupan tanto a las víctimas como quienes las acompañamos. Es por eso que hoy, pues, por parte de quienes son víctimas y trabajan a la vez con ellas, vienen hoy en representación a presentar sus preocupaciones, sus peticiones y sus argumentos en lo que respecta a la política pública de reparación. Le dejo la palabra a mis compañeros que van a exponer a continuación. Gracias. Muy buenos días, señor presidente de la comisión, señores comisionados, delegados del gobierno de Guatemala, señores presentes, muy buenos días. Mi nombre es Feliciana Macario, soy de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, y estamos acá nuevamente, lamentablemente diría yo, sobre la situación que se está dando en Guatemala, específicamente sobre la revictimización por las políticas, en este caso sobre la situación del Programa Nacional de Resarcimiento de la reparación hacia las víctimas por el conflicto armado interno. Yo digo lamentable porque estamos terminando casi 13 años desde que se inició esta lucha para dignificar a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado, tanto en la reparación de las pérdidas materiales, las pérdidas humanas, que no fueron ni 100 ni 1000, sino que fueron mucho más por el conflicto armado interno. Entonces, el Estado de Guatemala, a través de acuerdos, se ha establecido responsabilizar para resarcir a las víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, se sigue dando la revictimización por el hecho de que se les pide pruebas, que lamentablemente estas pruebas son inalcanzables para las mujeres y sobre todo para las víctimas del conflicto armado. En el caso me refiero a las documentaciones, que si bien es cierto, el programa brinda una asesoría, pero no es suficiente para que las mujeres y las víctimas pueden adquirir las documentaciones que fueron destruidas desde los años 80. En este caso tampoco hay un registro nacional de las víctimas de cuántas son, un registro estadístico que ahí está donde nos podemos abocar sobre el número de víctimas que no han sido resarcidas. La exclusión y la discriminación hacia las mujeres que sufrieron violencia y violación sexual durante el conflicto armado,
que es otro tema que se está excluyendo, que en audiencia anterior también esto lo planteamos, porque a las mujeres no se les cree que sufrieron violación sexual. A las mujeres se les dictan de mentirosas, a las mujeres no se le ha dado el derecho, no se ha respetado su dignidad como personas, como víctimas. Yo no quiero victimizar a las mujeres, sino que la situación es que así se ha dado, no se les ha tomado en cuenta. Sobre todo, pues, se les ha hecho ofrecimiento que hasta la fecha no se ha podido cumplir. Entonces, como el caso de las viviendas, o sea, la reparación material, se les ha dicho que sí, se les va a dar una construcción, una vivienda digna, donde ellas pueden pasar el resto de sus vidas en una casita para ellas, sobre todo las mujeres viudas. Mas, sin embargo, no se ha logrado que esto sea real. Tenemos como ejemplo acá el caso de Pujujil, de Sololá, que en el 2009 se les dijo que ya se les va a construir sus casas. Pasó 2009, 2010, 2011, 2012, ahora estamos 2013. Sin embargo, estas viviendas no hay forma que se logra que ellas puedan tener esa casita que han esperado. Más sin embargo, en el 2009 ellas tuvieron que botar sus ranchitos para hacer la preparación de esa casita que se les ofreció y se quedaron con eso. Entonces sí, es lamentable pues estas situaciones que se están dando, se siguen dando y esperamos que esto, al venir acá, se pueda tener una intervención y que se puede dar seguimiento al cumplimiento. Muchas gracias. A la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi nombre es Domingo Álvarez Ajanel, representante de las comunidades de población en resistencia, CPR de la Sierra. Nuevamente, otra vez más estamos acá, ante ustedes, los diferentes representantes de las organizaciones que conformamos la red de víctimas en Guatemala, por la misma situación que nosotros vemos y claramente que el Estado de Guatemala no ha cumplido con los compromisos de reparar, de resarcir, de reparar los daños ocasionados durante el conflicto armado interno que duró décadas en Guatemala. Estos son compromisos asumidos en los acuerdos de paz, que por lo tanto es obligación del Estado de Guatemala cumplir con esas recomendaciones. Como resultados de los acuerdos de paz, en el año 2003, el Pleno Legislativo aprueba el Acuerdo Gubernativo 258-2003, mediante el cual se crea el PNR como entidad responsable de atender a las víctimas. Ya a lo largo de 10 años más, vemos mínimo avance del Programa Nacional de Resarcimiento en cuanto a la atención a las víctimas, ya que sabemos que en el acuerdo gubernativo está plasmadas las 5 medidas para atender completamente a las víctimas. En esto, actualmente, la preocupación de nosotros de las víctimas, hemos sentido preocupados, ya que a lo largo de 10 años no se ha podido avanzar con la atención a las víctimas. Precisamente, nosotros hemos exigido un prórroga de la vigencia del acuerdo gubernativo
por 10 años hasta 20 años más, porque en realidad no se ha hecho la atención dirigida a las víctimas. Pero resulta de que el Estado de Guatemala trata de omitir, de suprimir en la reforma del acuerdo gubernativo las víctimas civiles y el delito de lesa humanidad, y entre otros. Este es una preocupación para nosotros. Lo peor de que el señor secretario de la Paz, CEPAZ, Antonio Arenales Forno, impulsó un acuerdo 370-2012, donde tratan de desconocer la competencia interamericana de justicia. Para nosotros, las víctimas en Guatemala, este es un golpe, esta es una preocupación. Es decir, que en Guatemala se sigue con la impunidad y no se da a conocer los hechos de que el Estado de Guatemala violó durante el conflicto armado interno. Nosotros lo que pedimos al Estado de Guatemala, que se apruebe la ley 3551, que da certeza jurídica del Programa Nacional de Resarcimiento. Entonces, nosotros estamos acá ante ustedes, comisionados, nosotros las víctimas, representamos la petición, el sentir, la preocupación de nuestras comunidades víctimas en todo el país de Guatemala. Precisamente estamos acá presentando otra vez más, porque en realidad no se ha cumplido con las demandas y con la petición como derecho de las víctimas y obligación del Estado de Guatemala, ya que el Estado de Guatemala, nosotros los que estamos acá, fuimos los sobrevivientes de la represión, de la persecución, de los grandes destrozos que nos ocasionó, y por lo tanto se tiene que comprometerse en su obligación de reparar, resarcir el tejido social y las violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es lo que quería exponer en nombre de las víctimas de Guatemala, y en especial también a mi organización de CPR que yo represente. Muchísimas gracias. Muy buenos días, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Mi nombre es Nicolás Corio Ramírez, representante de la Asociación Campesina para el Desarrollo Integral Nevajense, parte de la red de organización en Guatemala. Nuevamente estamos aquí dando seguimiento de las 54 peticiones o solicitudes ante la Comisión de las 54 comunidades sobre las grandes violaciones que sufrió las comunidades. Dentro de todo, pues ahí está el caso de la aldea Cocop, Estrella Polar, Covadonga, de otras comunidades. Y el caso que ha quedado en papel, han dicho que sí van a responder, pero solo en palabras. No hay cumplimiento. Por ejemplo, el caso de Cocop, se firmó un convenio de 2008, pero la cual ha estado así. Y nuevamente nosotros, del caso de Estrella Polar, se ha presentado 3 veces solicitudes ante el programa, donde se plantea la dignificación de las víctimas. 96 víctimas masacrados en Estrella Polar. Se ha planteado atender a la comunidad, a las mujeres viudas, personas con discapacidad, las personas de grandes edad, la cual nos ha dicho que sí, hay una verdadera verdad, que este año 2013 íbamos a dignificar a las 96 víctimas, donde planteamos al programa que sí se iba a dignificar el 25 de febrero. Nos dijeron que sí, pero a la hora nos dijeron que no hay, porque hay que cumplir con las leyes. Como que se ve que carece conocimiento sobre los procedimientos,
pero para nosotros es una burla hacia las víctimas que están embodegados desde hace más de 7 años en la Fundación Antropología Forense de Guatemala. Entonces, en los otros casos, pues, se ha quedado así. Nos han dicho que sí, pero solo cuando estamos en las mesas así como esta, pero después como que no hay respuesta. Ha pasado el gobierno anterior y hasta la actualidad, más bien que hace es como que quieren desconocer los hechos ocurridos a nuestras comunidades. Entonces también se ha planteado que hay un plan de estrategia sobre proyectos productivos que ha creado expectativa hacia las comunidades. Como que se ve como que ese es el proyecto para las comunidades víctimas como un proyecto sostenible. Pero al darnos cuenta que no asignan recursos para que se cumpla y para que se respeten las comunidades. Porque lo que hacen es como que, esto sí vamos a hacer, pero al momento, cuando al exigir, no hay nada. Y por eso lo vemos que hay 150 millones asignados, pero 30 millones para el salario o para el gastos de administrativo, y hay 120 millones para la reparación. Pero no solamente existe el productivo, sino la dignificación de las víctimas, un montón de las 5 medidas que hay en el programa, en la cual no se ve claridad de lo que han dicho a nosotros. Y por esa razón queremos que se respete la dignidad de las víctimas sobrevivientes, porque somos sobrevivientes. Nos mataron, nos practicaron la tierra arrasada con nuestras comunidades. Ahora es compromiso del Estado asumido en los acuerdos de paz. Y la recomendación del esclarecimiento histórico ha dicho que sí tenemos que hacer esto para que haya verdadera paz y reconciliación en Guatemala. Pero más bien no hay nada de cumplimiento. Eso es lo que queremos. Estamos aquí para que se dé seguimiento. A través de la comisión pedimos a que nos acompañe y nos dé seguimiento a nuestro caso, para que seamos respetados como pueblos indígenas en Guatemala. Porque como que nos miran como salvajes, como que nos toman como que no tenemos razón, como que saben, como que piensan que no tenemos dignidad. Pero somos seres humanos igual que las personas que en el mundo entero, ¿verdad? Entonces por eso ahí estamos nuevamente aquí para plantear nuestra petición y dar seguimiento a nuestro caso. Porque también han dicho que hay que crear cooperativas para que sean respondidas sus necesidades. Pero si no hay cooperativas, no hay atención. Entonces, en Guatemala existen leyes donde están plasmados los comités de víctimas, comités comunitarios, pues eso lo respetamos. Pero en Guatemala como que es una burla para nosotros, para nuestras víctimas sobrevivientes. Entonces, por esa razón estamos aquí y solicitamos y que nos acompañe y que nos dé seguimiento a los casos que nosotros presentamos. Muchas gracias. A manera de síntesis, el día de hoy, tal y como las víctimas le han expresado a ustedes, comisionados, nuevamente, lamentablemente, se encuentran aquí para expresar su preocupación acerca de las políticas implementadas por parte del Programa Nacional de Resarcimiento, en el que generalmente se realizan ofrecimientos que no tienen resultado alguno, que generan expectativas para las víctimas que raras veces son cumplidas o que muchas veces tienen que ser cumplidas a totalidad a raíz de los esfuerzos de las víctimas. Políticas revictimizantes que no se encuentran acordes a los estándares internacionales en materia de reparación, siendo importante tomar en cuenta que en un país como Guatemala, que fue golpeado durante 36 años por un conflicto armado interno, la reparación es parte indispensable del proceso de reparación y de reconciliación nacional. Bien, de manera breve, pues traemos por todo lo anterior que han planteado algunas peticiones, entre ellas que la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos cree una comisión de observación para darle seguimiento a la negociación de prórroga del Acuerdo Gubernativo 258-2003, que es el que le da vida al Programa Nacional de Resarcimiento. Asimismo,
también que la CIDH emita una serie de recomendaciones al PNR para que el accionar de este sea bajo estándares internacionales de reparación integral y colectiva. Que se le dé seguimiento a la implementación de la reparación por medio de informes periódicos por parte del PNR, tanto a la Comisión Interamericana como a las comunidades víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Gracias. Gracias a las víctimas y a sus representantes por su presentación y participación en esta audiencia de especial interés para la Comisión Interamericana. Tiene la palabra la delegación del Estado. Gracias, presidente. Buenos días a los peticionarios. Quiero presentar al licenciado Jorge Humberto Herrera, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, que jerárquicamente está por encima del Programa Nacional de Resarcimiento, quien se dirigirá a la comisión respecto a los temas principales y las acciones que ha desarrollado el Estado de Guatemala respecto a su política pública de reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno de Guatemala. Tiene la palabra. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Señores comisionados y honorables peticionarios, nuevamente nos seguimos viendo en las mesas de trabajo. En esta audiencia, como en otras audiencias que hemos tenido en el año pasado y esta en la que he estado presente, vamos a exponer los elementos centrales que le dan viabilidad y cumplimiento y ejecución a la política pública de reparaciones, la cual es una política que surge del cumplimiento y de los compromisos de los acuerdos de paz y que mandata la obligación estatal de reparar a las víctimas, y para ello pues el Programa Nacional de Resarcimiento es el referente. Una de las líneas que nosotros empujamos durante todo el año pasado y es que, de acuerdo al lineamiento del presidente constitucional de la República, cuando afirma el compromiso de Estado de recuperar las transformaciones fundamentales definidas en los acuerdos de paz y a emprender acciones que eliminen por completo las desigualdades existentes entre los guatemaltecos, y que nos subraya el hecho de que este es el momento para abandonar la confrontación y de unirnos en un sólido proceso de reconciliación nacional que nos permita seguir construyendo nuestra nación. Y dentro de ese aspecto mencionado por el presidente, jefe de Estado, es la dignificación que merece cada una de las víctimas que causó el enfrentamiento armado interno. En esta línea, nosotros hicimos un replanteamiento y el año pasado establecimos acá, ante esta honorable comisión y ante los ilustres peticionarios, los 3 elementos y líneas estratégicas de acción que nos habíamos trazado. Por un lado, la necesidad del fortalecimiento del programa, de su institucionalidad, que prevé no solo la construcción y la estabilidad de una entidad debidamente estructurada, sino que además pueda garantizar su solidez financiera, un despliegue nacional y una cobertura en todo el territorio nacional, sobre todo en las comunidades que fueron afectadas, y con un recurso humano profesionalizado, capaz de garantizar esa atención pronta y eficaz a la cual hace alusión el acuerdo gubernativo. El segundo aspecto que nos propusimos fue el impulso integral de todas las medidas de reparación, es decir, la concurrencia de ellas, que en efecto reviertan la devastación que ocasionó el enfrentamiento armado interno, que promuevan la reparación en sus distintos componentes, que impulsen la reconstrucción del tejido social y comunitario, dignifiquen la memoria de las víctimas, induzcan procesos eficaces de concordia y reconciliación, que concreten políticas de desarrollo e involucren la sinergia estatal hacia la población que atiende el programa como un sujeto priorizado. Fue uno de los segundos lineamientos que el año pasado explicamos acá y que durante todo el proceso hemos logrado implementarlo.
El tercero es garantizar resultados de desarrollo mediante las políticas de reparación material, enfocadas hacia la implementación de proyectos de inversión productiva que instalen capacidades en las familias y comunidades, recobren relaciones y medios de producción que se perdieron durante el enfrentamiento armado interno y que en consonancia con los ejes de gobierno obtengan resultados en materia de los pactos de hambre cero, paz, seguridad y justicia y el tema de modernización fiscal. Otro elemento es la concurrencia de las alianzas estratégicas, que también nos señalamos el año pasado acá, como un factor inherente a la integralidad de la política de reparación y su eficacia, priorizando la unidad de la política de resarcimiento con el esfuerzo organizado de las víctimas. Acá se ha mencionado la apertura que ha tenido el programa y hemos hecho 2 encuentros de política pública con la mayoría de representantes de las organizaciones de víctimas a nivel nacional, donde hemos presentado no solo la planificación estratégica, sino que adicionalmente a ello también los presupuestos y la asignación de los presupuestos de acuerdo a los objetivos estratégicos que nos planteamos. De esos encuentros surgió una mesa de petit comité con representantes de las principales organizaciones a nivel nacional. Esta mesa, con el propósito de poder darle seguimiento y evaluación a los temas, diríamos, de carácter estratégico, como lo es el tema del fortalecimiento y la prolongación de la institución, así como la correcta utilización o el mapeo de las comunidades priorizadas. De esto, los resultados han sido la planificación y el impulso para el segundo cuatrimestre de lo que son proyectos pilotos de abordaje integral en comunidades de víctimas. El otro elemento es la transparencia y la rendición de cuentas, como un elemento transversal dentro de la política, que también lo mencionamos el año pasado acá, en el cual ellos han participado dentro de lo que es la auditoría de la gestión que el programa ha hecho. En síntesis, la reorientación de la política nacional del programa persigue lograr la relación entre los objetivos estratégicos que nos trazamos y los resultados de desarrollo que están planteados dentro de la política de Estado y de gobierno para lograr resultados de desarrollo que sean tangibles y que la política de reparaciones, como un elemento importante dentro de la articulación de la gestión para resultados de desarrollo, concrete efectivamente que poblaciones y comunidades y víctimas y sobrevivientes puedan salir de sus economías de subsistencia y puedan tener elementos de economías de excedencia. Ese ha sido el enfoque que hemos hecho durante todo este año, y no solo como enfoque, sino que en la planificación del trabajo y en la asignación de los recursos para que este año se pueda concretar en términos sustanciales y de eficacia este tipo de política. El Acuerdo Global de Derechos Humanos establece que el resarcimiento debe ser dirigido en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica y social. El mandato establece que todas las víctimas que fueron violadas en sus derechos humanos son sujetos de reparación. Y el mismo Acuerdo Global de Derechos Humanos establece el principio de la priorización de los casos priorizados. En esa dirección se han definido los criterios y a las organizaciones de víctimas, a sus representantes, tanto en las reuniones que tenemos en el programa o en las sedes regionales como en las reuniones de campo, porque hemos estado en las comunidades, hemos enfatizado este tema como un elemento central. Viudas, viudos, ancianas, ancianos, huérfanos, discapacitados, y todas aquellas personas que sufrieron gravísimas violaciones a sus derechos humanos. Y esto por una razón muy puntual, por el tema de presupuesto, ¿verdad? En la medida en que los presupuestos no son suficientes, pues tenemos que establecer políticas de priorización que garanticen resultados para este tipo de población mucho más vulnerable. Y acá nosotros vemos los casos y hemos hecho un mapa
de comunidades priorizadas, con atención 1, con atención 2 y con atención 3. Los 3 objetivos estratégicos que se anunciaron para la planificación este año, uno es, como lo repito, el fortalecimiento de la capacidad institucional, y en esto la prolongación del Programa Nacional de Resarcimiento como un elemento fundamental para poder garantizar que la política de reparaciones no solo continúe, sino que además trascienda incluso a generaciones que no necesariamente fueron afectados directamente en términos de hijos o nietos de familias vinculadas. Por el otro objetivo es el tema de fortalecer la capacidad institucional de desarrollar medidas de reparación, tanto psicosociales, de rehabilitación, que promuevan en las víctimas el ejercicio de una ciudadanía plena y productiva para la reconciliación, la paz y la justicia. Este objetivo estratégico conlleva no solo las medidas de dignificación, memoria, verdad, y lo que es la reparación en términos de abordaje psicosocial. Hemos hecho abordajes psicosociales y ahora estamos considerando, o mejor dicho, haciendo convenios con promotores en salud, precisamente de organizaciones de la red, con una de las organizaciones de la red, que es Azocanil, donde el abordaje psicosocial, por ejemplo, a mujeres que fueron violadas durante el enfrentamiento armado interno, pueda tener un abordaje permanente. Y entonces, no solo el abordaje del equipo de psicólogos del programa, sino por la pertinencia cultural y por el abordaje permanente con participación de promotores en salud mental de las comunidades. Y esto es un proyecto que ya estamos trabajando, no solo en Chimaltenango, en el área de Chimaltenango, sino también en el área de Cobán. Y el tercer objetivo estratégico es la implementación de las medidas de tipo material que permitan a las víctimas su inclusión social y su desarrollo. Esto es importante, y lo dijimos el año pasado acá, desde la perspectiva de lo que es la política de reparación. Durante los 9 años del programa, el programa ha enfatizado su gestión en reparación económica. Hasta este año, por así decirlo, 2013, se han atendido aproximadamente a 30.100 víctimas con resarcimiento económico, erogándose una cantidad de aproximadamente 630 millones de quetzales durante 9 años. Cuando hicimos el estudio, pues esta es una medida de reparación que hay que cumplirla y es obligación del Estado hacerlo. Sin embargo, y es una medida más simbólica que efectivamente pecuniaria. Evaluamos la necesidad de poder no solo darle continuidad a eso, sino focalizar un tema que no se había abordado históricamente por la política de reparaciones, que es el tema de la inversión en proyectos productivos que está dentro de la política pública. Y el año pasado, y toda esta parte, no solo se socializó, sino que inclusive dirigentes y operadores de las organizaciones de víctimas participaron en algunas de las capacitaciones que nosotros empujamos a nivel de toda la institución del PNR en las 14 sedes regionales, sino que adicionalmente la respuesta de las comunidades fue desbordante, y a nosotros nos pareció magnífico el hecho de que pudiesen tener una visión diferente del asunto eminentemente pecuniario que fue el hecho central, a tener una visión de que se pueda la política de reparación, instalar capacidades productivas, establecer encadenamientos de mercado y relaciones de producción, fue importante. Y de hecho, nosotros tenemos peticiones de aproximadamente 359 proyectos de inversión de diferente tipo, pecuarios, ecoturísticos, de ganadería, de leche, etcétera. Y este mapa nos ha permitido a nosotros precisamente establecer las asignaciones presupuestarias para que, bajo la modalidad de lo que es la inversión en proyectos productivos y sobre la base de lo que son
las erogaciones a familias o a comunidades en producción, esto pueda ser una realidad. Este es el tercer elemento que queremos resaltar en esta audiencia y hacer alusión nada más a algunos de los temas finales que nos parecen importantes. Efectivamente hay un hecho que es importante. Durante el pasado, el programa impulsó proyectos de reparación material, concretamente vivienda, y algunas de las instituciones no cumplieron con la ejecución de este tipo de compromiso. Nosotros hicimos una auditoría puntual donde identificamos las casas mal construidas, adicionalmente lo que está pendiente por ejecutarse, y superando este tipo de problemática legal financiera que ocasiona el hecho de que no se puede pagar dos veces por lo mismo, ¿verdad? Salvo que uno cometa una falta o un delito y que pueda ser sancionado por la Contraloría, y eso se les ha explicado a los líderes de las organizaciones de víctimas, y ahora que se está liquidando un fondo, que fue el fondo que no cumplió, juntamente con unas organizaciones no gubernamentales que estuvieron inmersas dentro del proceso, así como las empresas constructoras, definitivamente pues nosotros lo que estamos haciendo es agilizar los procesos para que se pueda ejecutar por la vía del Ministerio de Desarrollo Social la asignación de esos recursos y que se pueda terminar de ejecutar la obra que no se hizo. De acuerdo a los nuevos presupuestos, nosotros sí tenemos política de vivienda, de reparación material, en un rubro de 44 millones, tenemos ya asignadas 1.100 viviendas para este año. Y la modalidad de ejecución, pues el programa no es ejecutor, pero sí el Estado se compromete, en su compromiso es ejecutar la política de vivienda como política de reparación a través de lo que es el ministerio que tiene esa capacidad, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Y quisiera terminar diciendo que en cuanto a la prolongación del mandato o de la ley, pues nosotros hemos hecho una propuesta de reforma que la socializamos a todas las organizaciones de víctimas el año pasado, en noviembre, en el segundo encuentro. Ya hemos recibido la reacción de las organizaciones de víctimas, de las tres organizaciones fuertes, que son la red, que aquí está representada, el Movimiento Nacional de Víctimas, y también por el Consejo Nacional de Víctimas. Ya recibimos sus propuestas. El proceso que convenimos en la mesa de Petit con ellos es un proceso de debate en el cual lo esencial es que logremos la prolongación del mandato en aproximadamente 10 a 15 años más. El compromiso nuestro está enfocado en esa dirección. Y este es el mes en el cual tenemos que abrir el debate precisamente allá en el país con las organizaciones de víctimas. Hay un proceso también con el proyecto de justicia transicional, PAJUST, en el cual ellos también están dándole seguimiento y monitoreo a lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Tiene la palabra la comisionada relatora Daina Shelton. And for Guatemala. Thank you. The two. Thank you very much for this extremely important hearing. The issue of reparations in transitional justice is hugely important. There have been throughout the hemisphere in, I think, virtually every circumstance in which we have seen an internal armed conflict, efforts, some sooner, some later, to develop adequate reparations programs. So we have examples of Argentina, Chile, Colombia, Peru, and outside the hemisphere, there are numerous other examples, both in terms of the substance of what is afforded,
but also in terms of the procedures, and I'll come back to that in a minute. And of course, in the time that your program has been in effect since 2003, the United Nations has adopted guidelines on reparations, which set forth both the content of a right of reparations and the modalities of reparations that are recommended to all the member governments. The General Assembly adopted that. So I have questions actually for both sides. In the presentation of the petitioners, you referred to both to reparations sort of generically, but also to full compensation. And I'm wondering what you mean by full compensation. Most of the reparations programs that have been adopted, and certainly the UN guidelines, recognize that when you're talking about tens of thousands of victims, it is very difficult to afford each individual full compensation in the sense of integral, making whole, wiping out all of the consequences of the violations. So I'm wondering if you have a policy or a statement as to what you consider to be full compensation. On the other side, the government referred to, in the statement, affording the compensation that each person deserves. And I'm wondering how you define deserve, and whether there is a major gap in the two. I also have a question about the issue that was raised by the first speaker concerning evidence. And this is why I mentioned the guidelines and the UN Compensation Commission. This long after the conflict, of course, it is very, very difficult, particularly on issues of sexual violence, for victims to be able to come up with tangible proof. Given the stigma that's attached to sexual violence, it would seem as though for someone to come forward and claim they were raped or otherwise sexually abused ought to give some credibility simply to the statement on the basis that this is not an easy thing to claim. The UN Compensation Commission developed some very simple procedures according to a sliding scale of what was being claimed. The more that was being claimed in reparations, the greater the degree of proof that was required. But recognizing that in a situation of conflict, evidence, tangible evidence, is extremely hard to come by. So I'm wondering whether there has been some discussion about this in terms of determining who the victims actually are. I'm very pleased to see that there is a proposed amendment that would extend the mandate of the PNR for 15 years, but I'm wondering whether what the victims have proposed, which is to turn this into legislation, is something that is being considered or might be considered under the circumstances. Then finally, there was reference to material compensation through development projects. And when I was in Guatemala last March, there was a discussion of the draft rural development program. And I'm wondering if that is interrelated with this idea of community development as a form of reparations. What I want to understand is what is meant by development projects, because if you take an expansive look at this, extractive industries that are themselves the causes of conflict today could actually be considered as a reparations program. I don't think that's quite what the victims have in mind, so I'm wondering what you mean when you use the term development projects as a form of reparation, so that there's some clarity here, and that this is actually done in this participatory fashion, which I was very pleased to hear you say you are actually doing this in cooperation with victims associations and groups. And just to say how important this issue is,
In addition to the petitions, these 54 petitions that the petitioners referred to, we have many, many other petitions that have been filed that are in process coming from Guatemala about the issue of reparations. It's not that we don't want to do any work, but obviously we would be very pleased if these could be settled at the domestic level in a way that would be satisfactory to the petitioners and to the government, and would also, and this I want to really emphasize, prevent further cycles of violence, because violations that are not repaired leave lingering animosity and can result in repeated cycles of violence over time. So it's just a really critical issue. Thank you. Gracias, comisionado. El comisionado Felipe González. Muchas gracias. Le agradezco las presentaciones a las y los peticionarios y a la ilustre delegación del Estado. Y quería volver sobre un punto perdón, mencionada por la comisionada Shelton respecto de la Comisión Nacional de Resarcimiento. Dada la envergadura que tuvo el conflicto armado interno en Guatemala, que me tocó ver de cerca ya que participé en numerosas misiones de derechos humanos en esa época, parece indispensable que, dada la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que allí ocurrieron, se pueda esto seguir confrontando y se extienda el plazo. Y en ese sentido la iniciativa al respecto es bienvenida. Tal como planteaban los peticionarios y señalaba la comisionada Shelton, sería importante también considerar la posibilidad de que esto tenga un rango legislativo de manera de fortalecerlo y de darle mayor sustentabilidad en el tiempo. Y de nuevo, ese trabajo que ha estado llevando a cabo el Estado guatemalteco y que esperamos continúe fortaleciéndose en materia de reparaciones va a significar también que esto se pueda resolver a nivel interno sin necesidad de recurrir permanentemente al sistema internacional. Gracias, comisionado. Sí, efectivamente están cumpliéndose 10 años de la emisión del acuerdo que involucró el Programa Nacional de Reparaciones, y de ahí, pues, al concluir su vigencia, la importancia, ya lo han destacado mis colegas, de que el mismo pueda prolongarse, y lo prevé así el Estado, pero dándole el nivel normativo adecuado que pudiera ser el legislativo al que se aspira. Pero también, si bien se advierten algunos avances, se evidencia que también pueden considerarse insuficientes, y de ahí que también agradecería a la Comisión Interamericana que se proporcionara también información más precisa en cuanto a los registros estadísticos, o por lo menos los números de personas que de beneficiarios por el Programa Nacional de Reparaciones, y cuántos de las personas, cuántas de estas personas beneficiarios están involucradas en el marco del conflicto armado, y bueno, cuántas víctimas de carácter civil. Evidentemente también preocupa a la Comisión Interamericana, señaló la comisionada Shelton, atendiendo a lo que señalaba la peticionaria, la víctima, en el sentido de las garantías de accesibilidad que en la práctica se tiene una víctima, particularmente cuando es mujer y fue víctima de alguna violación sexual, para obtener una reparación dentro del Programa Nacional de Reparaciones, y pues nadie establecer pruebas que no están al alcance de una persona, pues es efectivamente hacer nugatorio el derecho a la reparación que se tiene. Yo para concluir, le consultaría a ambas partes. Se ha mencionado el concepto también de reparación integral, y en este sentido tomamos nota de lo que se ha señalado de algunos programas de salud o de vivienda, pero sí les consultaría
a los peticionarios, pero también al Estado, cuáles serían esos componentes que estima debiera tener una reparación integral para las víctimas del conflicto, más allá de una indemnización pecuniaria, por qué otros medios podrían adoptarse para reparar integralmente a las víctimas. Tendrían 3 minutos cada una de las partes para hacer sus conclusiones finales, en el entendido de que se han formulado varias preguntas, pero habrá oportunidad de que por escrito nos hagan el favor de hacer llegar a ambas partes la información correspondiente. Por favor. Bien, tomando nota, esta respuesta va a responder 2 preguntas, tanto la digna comisionada Dina Shelton como la del señor presidente José de Jesús Orozco. Cuando hablamos de reparación integral, el PNR contempla 5 grandes medidas de resarcimiento. Está o reparación. Está la reparación material, la reparación cultural, la reparación psicosocial, la reparación económica y la reparación cultural. Cada una de estas tiene sus mínimos componentes, pero al hablar nosotros de reparación integral exigimos, por ejemplo, en la dignificación de las víctimas. Eso conlleva, por ejemplo, desde los procesos de exhumación, inhumación, velatorio, insumos, mortajas, todos los insumos que necesitan para la enterramiento digno de las víctimas. Un ejemplo muy claro que las medidas que se implementan muchas veces son parciales es que el 25 de febrero se conmemora el Día de la Dignificación de las Víctimas. Algunas comunidades hicieron sus peticiones para hacer esa celebración, recordar a sus familiares, y bueno, se hicieron solicitudes y solo se les dio una mínima parte de lo que requirieron. Otro problema que vemos que contribuye a que no se cumpla con esa integralidad es de que en la comunidad de Estrella Polar y en otras comunidades, en unas comunidades de Huehuetenango específicamente, se solicitó todo el material, todo lo concerniente a la inhumación de los restos. Entonces solo se les dio el material y la comunidad puso la mano de obra. Entonces ahí vemos nosotros que se viola el sentido de gratuidad, se viola el sentido de celeridad también. Entonces al no cumplir con una medida a cabalidad es donde nosotros exigimos la integralidad de las medidas. Igual ya el mismo señor presidente de la comisión dice que en la auditoría que ellos hicieron de las viviendas, un 98% está en mal estado. Entonces todas las medidas que están implementadas o que han sido implementadas hasta ahora, pues han carecido de un 100% de calidad, eficacia para las víctimas. Entonces, desde ese punto de vista y tomando en cuenta los 5 componentes que contempla el PNR, es cuando nosotros hablamos de integralidad de las 5 medidas de reparación. Gracias. También en cuanto a la prórroga del acuerdo gubernativo que le da vigencia al Programa Nacional de Resarcimiento, es una preocupación de las víctimas que esta prórroga no presente prácticas regresivas en la implementación de estas reparaciones, puesto que nos han manifestado que en la misma se tratan de eliminar términos como graves violaciones a derechos humanos, como el tema de desaparición forzada o genocidio. Entonces es una gran preocupación de las víctimas el hecho de que no se vaya a tornar una práctica regresiva a pesar de la prórroga a la duración de esta institución. Y quizá la mayor preocupación con el tema de la prórroga es que durante los últimos 10 años se han cometido demasiados desaciertos. Es decir, las víctimas podrían seguir viniendo una N cantidad de periodos de sesiones a plantear violaciones de similar naturaleza con respecto a su derecho de reparación. Es por esto que esta comisión de víctimas encuentra especialmente importante el acompañamiento de la Comisión Interamericana para la negociación de esta prórroga y que efectivamente, como bien dice Anelisa, no sea prohibitivo, ni revictimizante, ni estigmatizante para las víctimas. En ese sentido también muy acertadamente tocó la comisionada Shelton el tema de los proyectos de desarrollo que
desde el punto de vista de las víctimas también debe entenderse que no son medidas de reparación como tal. Es decir, no se debe de confundir y se debe tener muy claro que una cuestión es la reparación por las graves violaciones cometidas dentro del conflicto armado interno y otra muy distinto, las políticas de desarrollo económico que pretende mantener el Estado. Entonces, en ese sentido, es importante el acompañamiento de la Comisión Interamericana. Gracias nuevamente a los peticionarios por su participación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Bueno, me voy a referir a esta parte que me parece importante. La política pública de reparaciones establece dentro de uno de sus puntos la inversión productiva. Y el desarrollo de este capítulo en particular establece toda una modalidad de inversión como materia de reparación a aquellas comunidades que perdieron sus medios y sus relaciones de producción. Y toda la tendencia de esta política es precisamente reparar esas condiciones. En las condiciones actuales, pues no es regresar a las condiciones de economías de subsistencia, sino todo lo contrario, pues generar todo un proceso de reparación que recobre los medios y las relaciones de producción dentro de lo que es todo un enfoque integral. En este caso, encadenamientos productivos. Por eso es que las alianzas estratégicas son fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, del acompañamiento que el programa tiene que darle a la comercialización, al establecimiento de alianzas locales, etcétera, que están establecidas dentro de la política. Otro elemento es que el debate sobre la prolongación del acuerdo gubernativo, pues es un proceso que estamos llevando con las organizaciones de acuerdo a lo convenido con ellas. Y los acompañamientos, pues para nosotros son siempre buenos y tenemos apertura en ese sentido. Lo importante, y lo hemos hablado claramente en los eventos que hemos tenido, es el hecho de que podamos en esta etapa histórica garantizar la prolongación del mandato del PNR como un elemento de prioridad. Esto no significa que nos quedemos en eso. Nosotros como Estado hemos hecho una propuesta muy puntual sobre lo que es la Secretaría de Derechos Humanos y Paz. Y dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y Paz, como ley de la República, como una institución de Estado, pues ahí establecer las políticas de reparación con un carácter más permanente, o sea, prolongado, tanto para los espacios de violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el enfrentamiento armado, como aquellas nuevas situaciones que se puedan dar fuera del enfrentamiento armado interno. Esa es la propuesta. El Congreso dictaminó favorablemente la iniciativa de ley al respecto de la ley de resarcimiento o de la iniciativa de ley. Sin embargo, lleva 8 o 9 años sin que se logre consumar como ley nacional. Y en ese sentido nosotros el esfuerzo que estamos haciendo es en función de esa secretaría. Otro elemento es que no hay una brecha entre lo que es la reparación individual y la reparación colectiva. No puede haber brecha. Hay casos muy especiales y muy específicos en personas individuales. Por ejemplo, nosotros estamos estableciendo ya la política de pensiones, por ejemplo, para los adultos mayores víctimas directas del enfrentamiento armado. Becas de estudio para hijos de sobrevivientes o de víctimas o nietos de víctimas como parte de una política de reparación transgeneracional. ¿Por qué razón decimos esto? Porque muchos de los niños y de los jóvenes que hoy no estudiaron, y esa es una política que ya nosotros la vamos a implementar a partir del segundo cuatrimestre en el país. Y la parte colectiva es fundamental porque es también, la ley nos mandata a reparaciones individuales y reparaciones colectivas. Sobre todo en el tema de inversión productiva, por ejemplo, nos ayuda a fortalecer el tejido social y el tejido de la comunidad. En el pasado, muchas de las políticas de reparación lo que hicieron fue polarizar aún más esa parte de la comunidad. Y nosotros lo que no queremos es efectivamente generar una polarización innecesaria cuando en una comunidad hay víctimas, hay sobrevivientes y hay personas que no fueron sujetos de violación a sus derechos humanos. Necesitamos que ese tejido social prevalezca. Y aquellos que por razones del enfrentamiento armado no tenían ni vivienda ni tierra y que
y que necesitan y tienen tierra, nosotros los concebimos como sujetos priorizados dentro de las políticas públicas del Estado. En ese sentido, nosotros hemos establecido convenios, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Tierras, y en el informe que ustedes van a tener, van a darse cuenta de todos los elementos de convenios que hemos hecho para lograr garantizar, por un lado, este tipo de iniciativas, y por el otro también los temas de documentación, ¿verdad? Que ha sido un tema pendiente en algunas de las comunidades, en muchas de las comunidades, y en la actualidad estamos haciendo lo que se llaman los abordajes hacia comunidades específicas. Tenemos un convenio con el Registro Nacional de Personas, en el cual, por ejemplo, ya se hicieron abordajes en en Sololá, en Cantel, que es Saltenango, y se documentó a una comunidad que se llama Tierra y Libertad, provenientes de Bolivia. Estos son los esfuerzos que estamos haciendo, y las sedes del RENAP y las sedes del Programa Nacional de Resarcimiento están trabajando en conjunto para lograr la documentación, que es uno de los temas pendientes, por todas las razones del enfrentamiento armado donde se quemaron registros, y también por la pertinencia cultural en algunas áreas del norte de Huehuetenango, sobre todo, donde todavía los peritajes culturales no los han podido aplicar. Gracias a la delegación del Estado. En realidad reiteramos nuestro reconocimiento y aprecio tanto a las dignas representaciones de las organizaciones solicitantes como del ilustre Estado de Guatemala por sus insumos e información a la presente audiencia. Es claro que también tomamos nota de los petitorios formulados por las organizaciones solicitantes, que serán sometidas a la consideración del Pleno, y la Comisión Interamericana le dará seguimiento a las políticas públicas de reparaciones a las víctimas del conflicto armado en Guatemala, y estará atenta a recibir la información complementaria que se sirvan proporcionar, y aspirando a que pronto ya podamos encontrar un cumplimiento pleno a las víctimas y particularmente por lo que se refiere a la reparación a las víctimas del conflicto armado en Guatemala. Muchas gracias.